Es un honor para mí contar con la presencia del 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Señor presidente, muchas gracias por Es acompañarme. maravilloso estar aquí, Brian. Gracias por invitarme. Como usted sabe mejor que nadie, el discurso ha degenerado hasta alcanzar un nivel de crueldad nunca antes visto. Lo que hace solo unos años se consideraba inaceptable, ahora no solo se considera aceptable, sino que se recompensa. Hay funcionarios del gobierno que dicen que las víctimas de la agresión del Hayes son terroristas nacionales. J.D. Vance diciendo que no pasa nada, que no hay que disculparse por ser blanco. Hace solo unos días, Donald Trump publicó una foto suya con su rostro en el cuerpo de un simio. Y de nuevo, esto es, ya sabes, esto es como si hubiéramos visto la involución del discurso. ¿Cómo podemos recuperarnos de la situación en la que hemos caído? Bueno, en primer lugar, creo que es importante reconocer que la mayoría del pueblo estadounidense considera este comportamiento profundamente preocupante. Es cierto que llama la atención. Es cierto que es una distracción. Pero cuando viajas por el país, cuando tú viajas por el país, conoces a gente. Ellos siguen creyendo en la decencia, la cortesía, la amabilidad y hay una especie de espectáculo de circo que está ocurriendo en las redes sociales y en la televisión. Y lo cierto es que no parece haber ninguna vergüenza al respecto entre personas que solían sentir que había que tener cierto decoro y sentido de la corrección y respeto por el cargo. Así que eso se ha perdido. Pero la razón por la que señalo que no creo que la mayoría de los estadounidenses aprueben esto es porque en última instancia la respuesta vendrá del pueblo estadounidense. Y acabamos de ver esto en Minnesota, en Minneapolis. Y es importante que reconozcamos. La naturaleza sin precedentes de lo que estaba haciendo el ICE en Minneapolis, St. Paul, de la forma en que los agentes federales, los agentes del ICE estaban siendo desplegados sin ninguna directiva ni entrenamiento, sacando a la gente, ya sabes, de sus hogares, utilizando a niños de 5 años para intentar para engañar a sus padres. Sí, eso es, engañar a sus padres. Sí, todo lo que vimos, lanzar gases lacrimógenos a multitudes que simplemente estaban allí, sin infringir ninguna ley. Así que el comportamiento deshonesto de los agentes del gobierno federal es muy preocupante y peligroso. Pero debemos tomarnos un momento para apreciar la extraordinaria manifestación de organización, la construcción de comunidad, la decencia, los vecinos, la compra de alimentos para la gente, el acompañamiento de los niños al colegio. Profesores que defendían a sus alumnos no al azar, sino de forma sistemática y organizada. Ciudadanos diciendo: esta no es la América en la que creemos y vamos a luchar y vamos a hacer frente con la verdad, con cámaras, con protestas pacíficas y sacando a la luz el tipo de comportamiento que en el pasado hemos visto en países autoritarios y que hemos visto en dictaduras, pero que no hemos visto en Estados Unidos. Y esa actitud heroica y comportamiento sostenido en temperaturas bajo cero por parte de personas comunes es lo que debería darnos esperanza y debería recordarnos que al final del día la forma en que conseguimos una democracia que funcione, la forma en que conseguimos políticas que realmente ayudan a las familias trabajadoras a salir adelante, la forma en que restauramos las normas, el Estado de Derecho y la decencia, será porque los ciudadanos estamos activos y prestamos atención. Y diciendo basta y diciendo
tenemos una idea diferente de cómo debería ser la familia estadounidense y debería ser la comunidad. Y eso es lo que estoy viendo en todos los ámbitos. Así que hace un tiempo participé en un panel y dije muchos de los valores que decimos que suscribimos en tiempos fáciles, en tiempos de paz. Es fácil decir que creemos en esas cosas, ¿cierto? Cuando no se ven amenazados. Es fácil creer en la libertad de expresión cuando no parece que el gobierno esté tratando de reprimirla. Es fácil decir que creemos en la regla de oro cuando no corremos el riesgo de ser arrestados cuando la ejercemos. ¿Sí? Ahora mismo estamos siendo puestos a prueba. Y la buena noticia es lo que vimos en Minneapolis y St. Paul. Y lo que estamos viendo en otros lugares del país, incluido aquí en Los Ángeles, ha sido el pueblo estadounidense diciendo, no, ¿sabes qué? Al menos una buena parte del pueblo estadounidense está diciendo, vamos a estar a la altura de esos valores en los que decimos creer. Y mientras tengamos gente que lo haga, siento que vamos a superar esto. Así que escucho y aprecio lo que dices sobre la agencia de los individuos. Cuando miramos a nuestros funcionarios electos, a nuestros líderes democráticos, creo que algo que me ha costado mucho aceptar es que durante mucho tiempo ha parecido que los demócratas se han centrado únicamente en proteger las normas, las instituciones y los procesos. Y luego está el Partido Republicano, que ve lo que quiere y encuentra la manera de conseguirlo. Al diablo con las leyes, al diablo con la Constitución, al diablo con las reglas. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Así que, ya sabes, dada esta enorme asimetría, que a menudo nos hace sentir como si Lucy le quitara el balón a Charlie Brown una y otra vez, ¿qué hay que hacer? ¿Crees que nuestros líderes democráticos y nuestros funcionarios electos democráticos lo entienden por primera vez? Bueno, mira, creo que tenemos que reconocer que tenemos el trabajo más difícil, ¿verdad? Así que creemos en el gobierno como herramienta para el bien, como una fuerza potencial para crear más empleos y como una forma de asegurar que el planeta no se queme, para asegurarnos de que a medida que avanzamos y crece la economía, todos, y no solo algunos, se beneficien y los niños reciban una buena educación. Y eso significa que tenemos que pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos que tratar de averiguar cómo lograr que las mayorías trabajadoras aprueben leyes y aplicar esas leyes y hacer que las cosas que sucedan. Derribar cosas no requiere todo eso. Así que cuando se habla de los republicanos, por ejemplo, parece que ven lo que quieren y simplemente van por ello. Bueno, han aprobado una ley significativa, ya que han sido objeto de todo el alboroto. En realidad, no han codificado ni institucionalizado prácticamente nada. Han invertido una enorme cantidad de dinero en el ISS, su agenda migratoria. Ya han reducido los impuestos a las personas realmente ricas y ahora están tratando de deshacer un montón de reglas, normas y leyes que ya están en vigor. Eso es más fácil. Lo digo porque debemos aceptar la responsabilidad y el reto de que nuestro trabajo va a ser un poco más difícil. Porque para que podamos hacer las cosas, como por ejemplo la ley de cuidado de salud asequible, bueno, tenemos que reunir una mayoría y tenemos que persuadir y convencer. Y creo que ha habido ha habido cierta renuencia por parte de los demócratas en el pasado para romper algunas barreras institucionales que nos impiden hacer las cosas. Simplemente porque, bueno, siempre se ha hecho así. Y les daré un ejemplo que me frustró muchísimo cuando era presidente, que fue el obstruccionismo en el Senado. El Senado ya está estructuralmente sesgado,
y antidemocrático, ¿verdad? Es difícil que mayorías hagan las cosas, ya sea para aprobar leyes de derechos civiles en los años 60 o intentar conseguir una ley de control de armas o lo que sea, porque aunque la mayoría de la gente lo apoye, Delaware y Wyoming tienen el mismo número de senadores que California, ¿verdad? Muy bien, entonces eso requeriría una enmienda constitucional. A eso se le suma el obstruccionismo parlamentario. Y la verdad es que durante algún tiempo los demócratas han sido tradicionalistas en su deseo de preservar eso. Cuando nos impide que el gobierno sea eficaz, lo que a su vez hace que la gente sienta que el gobierno es corrupto y no se preocupa por ellos. Lo que luego se presta. El tipo que le da a gente como Trump una oportunidad, ¿verdad? Así que la redistribución de distritos es otro buen ejemplo de donde creo firmemente que no deberíamos permitir que los políticos tracen líneas, que determinen quién vota por ellos. Deberíamos dejar que los votantes decidan quiénes son sus políticos. Y he trabajado con Eric Holder para ayudar a establecer el magnífico trabajo que la NDRC ha estado realizando para intentar garantizar que contamos con mapas justos. Pero el hecho de que el gobernador Newsom, aquí en California y otros, dijeron, bueno, si van a intentar manipular los distritos electorales para evitar perder en las próximas elecciones de mitad de mandato, entonces vamos a responder. Y vamos a responder de manera legal, sometiéndolo a referéndum y dejando que la gente decida, en lugar de regalar la tienda por tradiciones. Esa fue la respuesta correcta. Creo que no quiero que simplemente imitemos el comportamiento del otro bando. No quiero que adoptemos una estrategia de tala y quema en la que no nos importe el Estado de Derecho. No nos importen algunas de las barreras que protegen nuestra democracia. Empezamos a mentir y no tener en cuenta la verdad, tal y como al otro bando parece sentirse cómodo en este momento. Porque si luchamos así, perderemos aquello por lo que luchamos. Pero eso no significa que tengamos que dejarnos intimidar o ser ingenuos o aferrarnos a las tradiciones solo por el simple hecho de hacerlo. Creo que lo que tenemos que evaluar continuamente, es en este momento cómo asegurarnos de que podemos avanzar nuestra agenda de una manera que refleje lo que es bueno para la gente común, no a los intereses especiales, no simplemente los más acomodados. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera coherente con la integridad, la honestidad, democracia, los valores que afirmamos querer defender, y creo que es posible hacerlo. Pero la razón por la que empecé recordándonos que sí, tenemos un trabajo más difícil, porque a veces creo que somos duros con los demócratas al decirles, ¿por qué no son tan malos, duros y desagradables como ellos? Bueno, cuando yo fui presidente de los Estados Unidos, supongo que podría haber simplemente ordenado unilateralmente al ejército entrar en algún estado republicano y acosar e intimidar al gobernador de allí o cortar la financiación a los estados que no votaron por mí. Podría haber ejercido esa prerrogativa, pero eso es contrario a cómo creo que debe funcionar nuestra democracia. Y creo que no debemos desanimarnos por el hecho de que tengamos un trabajo más difícil. Lo que debemos hacer es esperar que nuestro bando sea lo suficientemente inteligente como para resolverlo. Así que mencionaste la persuasión, y creo que ese es un punto muy válido aquí, porque a medida que nos encaminamos hacia el próximo ciclo de elecciones generales, vamos a tener que lidiar con muchas de las mismas luchas internas que han afectado a los demócratas anteriormente. A menudo se enfrentan los izquierdistas y progresistas contra los liberales y moderados, y mira, tú eres el pragmático definitivo. Así que, ¿qué consejo nos darías de cara a este ciclo electoral? Ya sabes, el ciclo electoral de 2028, para que no caigamos en lo mismo que en era de 2016.
Bernie Hillary Redux que parece consumir siempre a la izquierda? Bueno, mira, en primer lugar, creo que es importante recordar que las divisiones en el Partido Demócrata tienden a magnificarse en los medios de comunicación. En comparación con las divisiones que existen en la mayoría de los demás países, donde hay un sistema parlamentario, hay múltiples partidos y hay un partido verde, un partido de centroizquierda y un partido socialista y a veces un partido comunista, nuestras diferencias se exageran. Escucha, Bernie Sanders cree, al igual que Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries y AOC, en la igualdad y la no discriminación de las personas por motivos de raza, género u orientación sexual. Bueno, todos los demócratas creen en eso. Es un valor fundamental. Los demócratas creen que el gobierno debe proporcionar una sólida red de seguridad a las personas cuando atraviesan una mala racha. Todas las personas que acabo de mencionar creen en eso. Todos creen que debe haber cierta regulación del mercado para que no haya monopolios y oligopolios que simplemente dicten las condiciones de la economía y que deberíamos tener un sistema fiscal que nivele algunas de las desigualdades resultantes. Así que creo que es importante que nos recordemos a nosotros mismos, como punto de partida, ¿qué tenemos en común? La mayoría de las veces, pues, las diferencias son tácticas. Tiene que ver con, bueno, cuánto de subida de impuestos puede soportar la gente, cuánta regulación deberíamos plantearnos en lo que respecta al cambio climático. Y si reconocemos que, por lo general, los argumentos del Partido Demócrata no se centran en los valores fundamentales, sino en tácticas y cómo se consiguen las cosas. Ahora podemos tener un debate sólido, y yo quiero un debate sólido. Sí. Y lo que también podemos hacer es no intentar nacionalizar todos los temas todo el tiempo. Creo que las últimas elecciones intermedias fueron un gran ejemplo. Ya sabes, tienes una candidata como Spanberger en Virginia, que lleva a cabo lo que se consideraría una campaña más centrista y hace una campaña estupenda. Y luego tienes a Mondami en Nueva York, que lleva a cabo una campaña explícitamente socialista y que entusiasma y moviliza a la gente. Y eso puede ganar en la ciudad de Nueva York. Probablemente no podría ganar en Virginia. No pasa nada. Es saludable. Sí. Y a veces creo que entramos en discusiones. Un ejemplo es la idea de que la llamada agenda de la abundancia es de alguna manera una traición y la gente de izquierda se indigna porque, esto es parte de ese tipo de demócratas corporativos que intentan, ya sabes, hacerse con el control del partido. Bueno, no, en realidad no. Lo que creo es totalmente legítimo decir, por ejemplo, que necesitamos construir más viviendas asequibles, lo que va a requerir impuestos más altos para personas como yo y personas que están en una buena situación económica, con el fin de subvencionar la construcción de viviendas asequibles, digamos, en un lugar como California. Y también poder decir, ¿saben qué? Hay un montón de normas bien intencionadas y leyes de zonificación que los baby boomers como yo y los propietarios actuales han utilizado para bloquear la construcción de viviendas asequibles, incluso en ciudades demócratas. Así que si realmente queremos ofrecer viviendas en lugar de tener discusiones abstractas, entonces tenemos que decidir, no, si una cosa o la otra. Si gastamos más dinero o si reformamos algunas de estas cosas que impiden la construcción de viviendas asequibles. Tenemos que hacer ambas cosas. Y quiero que tengamos esos debates. Y una última cosa que creo que he notado en muchos de nuestros debates internos, muchos de los cuales, por cierto, tienen lugar en línea y entre votantes comunes,
todo esto Completamente fuera. de su radar. Una de las cosas que creo que es importante que los demócratas, que nosotros también reconozcamos, que los progresistas reconozcan, que la gente de izquierda reconozca, es posible que tener un sentido moral de lo que es correcto y verdadero y de lo que hay que hacer. Y también reconocer que estamos en un momento y lugar concretos, momento y lugar aquí en Estados Unidos, y que los votantes no van a estar de acuerdo con nosotros en todo al 100%. Por lo tanto, no es una traición decir que vamos a configurar nuestra agenda y nuestro mensaje de manera que nos permita construir una mayoría de trabajo para hacer las cosas. Y creo que especialmente en lo que respecta a las cuestiones sociales, a veces nos confundimos con esto. Ves lo que pasó en Minneapolis y te dices a ti mismo, moralmente hablando, ese niño de 5 años que está delante de la camioneta mientras se llevan a su padre, ese niño es igual que el mío o cualquier otro niño. Su estatus migratorio, su nacionalidad no cambia. El amor y la decencia que debemos mostrarle a ese niño. Pero lo que también es cierto es que somos una nación de leyes, tenemos fronteras y tenemos que idear una política de inmigración que sea ordenada y que sea justa y que se aplique de manera sensata y compatible con nuestros valores, pero que tal vez no refleje plenamente el grado en que ese niño debería tener las mismas oportunidades en la vida que un niño ciudadano estadounidense. Pero tenemos que aceptar la realidad de que la mayoría de los estadounidenses piensa que hay una diferencia entre alguien que es ciudadano estadounidense y alguien que no lo es y que quieren un sistema de inmigración ordenado. Bueno, y a veces creo que lo que ocurre en el debate en línea es que si alguien sugiere que tenemos que aplicar la ley de inmigración, entonces alguien va a señalar a ese niño y decir, entonces no te importa ese niño, Sí. así que debes de ser una mala persona. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, aquí en Los Ángeles con el tema de las personas sin hogar. Creo que desde el punto de vista moral y ético, es una atrocidad que en un país tan rico haya gente, simplemente, en las calles. Y deberíamos insistir en políticas que reconozcan su plena humanidad. Personas que no tienen hogar y ser capaces de proporcionarles la ayuda y los recursos que necesitan. Pero también debemos reconocer que la persona promedio no quiere tener que navegar por un campamento de tiendas de campaña en medio centro de la ciudad. Y que no vamos a poder construir una mayoría funcional y apoyo para los recursos que necesitamos para ayudar a personas como esas, ya sea con tratamiento contra las drogas o alojamiento temporal o lo que sea. No vamos a poder generar apoyo para ellos si simplemente decimos, ¿sabes qué? No es culpa suya y por lo tanto deberían poder hacer lo que quieran porque esa es una estrategia política perdedora. Eso no significa que nos importen menos esas personas. Significa que si realmente nos importan, tenemos que intentar averiguar cómo conseguir el apoyo de la mayoría y ser prácticos en cuanto a lo que podemos conseguir en este momento y aprovechar esas victorias. Muchas veces esos son los argumentos que se esgrimen, pero se convierten en una especie de performativos y la gente empieza a decir, ya sabes, oh, estás vendido. O, por el contrario, creo que a veces la gente del centro dice, ya sabes, estás siendo poco práctico y descartando críticas y preocupaciones legítimas. ¿No? Y entonces, lo que tenemos que ser capaces de hacer es mantener ambas ideas al mismo tiempo, que son nuestros objetivos a largo plazo. Tienen que estar impulsados por nuestros valores y nuestras creencias fundamentales, nuestra ética y nuestra moral, y el sentido de que cada persona cuenta y a corto plazo. Tenemos que ganar las elecciones. De todos modos,
La buena noticia es que creo que la gente a la que estamos luchando políticamente, la Casa Blanca actual, esta administración y sus facilitadores, se están comportando muy mal. Están haciendo cosas tan descabelladas que no debería ser difícil para nuestro bando unirse en torno a los puntos en los que estamos de acuerdo, Centrarse en eso. Y creo que, ya sabes, eso es lo que va a pasar. Si somos eficaces en ganar las elecciones intermedias, si luego tenemos unas primarias sólidas para elegir quién será el próximo presidente demócrata, no debemos tener miedo de tener un debate sólido. Quiero que todos los participantes resuelvan esto. Me beneficié de tener unas primarias tan duras que pude tener. Me convirtió en un mejor candidato. En última instancia, me convirtió en un mejor presidente. Porque he sido puesto a prueba. Mis ideas habían sido puestas a prueba. La historia que contaba sobre Estados Unidos había sido puesta a prueba. Y eso es lo que deberíamos buscar. En lugar de esperar que de alguna manera todos lleguemos a un plan consensuado, un plan maestro que todos vayan a ejecutar. Ya saben, los demócratas no son buenos en eso de todos modos. Sí. Creo que un grupo de votantes al que se le ha prestado especial atención en este momento es el de los votantes jóvenes. Y, ¿sabes? Fuiste capaz de movilizar a una generación de votantes jóvenes de una manera que no se había hecho antes. Me involucré en la política gracias a ti. Y de hecho, muchos millennials de mi edad se involucraron en política gracias a ti. Cuando era estudiante, no se podía encontrar a ningún otro estudiante en el campus que no apoyara tu campaña. Quiero decir que los demócratas y tú habéis dominado el espíritu cultural de una forma que nunca se había hecho antes, y francamente, no se ha vuelto a hacer desde entonces. Y hemos visto un cambio, obviamente, desde 2008, 2012 hasta 2024. Y por primera vez hemos visto a los demócratas perder realmente su control sobre la cultura de una forma que no había ocurrido antes. Entonces, ¿cuál es su consejo para volver a movilizar a una generación de estadounidenses que hasta ahora nos ha costado movilizar? Bueno. Mira, parte de ello tiene que ver con el hecho de que yo era joven. Así Sí, que por eso, tal vez no nominen a un diccionario. Tengo 64 años. Estoy bastante sano, 64. Me siento muy bien, sí. Pero la verdad es que la mitad de las referencias que hacen mis hijas sobre las redes sociales, TikTok, etc., no sé de quién están hablando. Hay un elemento de, en algún momento, en el que te quedas fuera. No estás conectado directamente con las dificultades inmediatas por las que está pasando la gente. Y por eso no estoy estableciendo una regla estricta, pero sí creo que los demócratas obtienen buenos resultados cuando tenemos candidatos que están conectados con el momento, al espíritu de la época, a los tiempos y a las luchas particulares en las que la gente piensa cuando mira hacia el futuro, en lugar de mirar hacia atrás, hacia el pasado. Y por lo tanto, parte de ello consiste en elegir candidatos que cumplan ese requisito. Creo que hay un elemento de alegría que es necesario. Que los demócratas han perdido en ocasiones, que nuestra campaña fue divertida. Tuvimos algo. Por suerte no siempre fue divertido para mí, pero construimos una comunidad. Nosotros les dimos a las personas la sensación de que si formas parte de esto, estás haciendo algo significativo y no eran solo palabras. Los jóvenes dirigieron nuestras campañas. Les dimos poder, les pusimos al mando. Estaban ahí fuera resolviendo las cosas. Yo no era la persona que se encargaba de nuestra estrategia mediática. Yo no era la persona que estaba ahí fuera tocando puertas y ya sabes, hablando con los votantes y organizando eventos. Eran jóvenes de 20 y 30 años. Y así, lo que pasó en nuestra campaña y lo que viste recientemente en la campaña de Mondami en Nueva York, sí. Que cuando hay esa sensación de alegría
y compromiso y participación. Entonces la gente siente que, vale, esto no es solo una transacción rutinaria. No, esto es parte de una comunidad, formando parte de una comunidad y unirme a los demás. Y creo que los jóvenes responden a eso. Y luego, una consecuencia de eso es que culturalmente, y ya he hablado de esto antes, nos desconectamos. Creo que había una cierta forma de hablar de los temas por parte de los demócratas en la que parecíamos regañar. Yo, ya lo he dicho antes. Había una señal de virtud que hacía parecer que la gente común, si no decía las cosas exactamente de la manera correcta o no superaba esta prueba de fuego, estaban siendo castigados, rechazados. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, todos nosotros, somos complicados y tenemos puntos ciegos. Y a veces decimos tonterías. Si quieres crear un ambiente que sea acogedor y haga que la gente sienta que hay un lugar para ellos aquí, entonces el mensaje y la historia que contamos tiene que ser, está bien, ninguno de nosotros es perfecto, todos contamos. Todos tenemos algo bueno en nuestro interior que podemos aprovechar. Todos podemos aprender unos de otros. Y creo que eso es algo que debemos recuperar. Eso es parte de lo divertido de la política. Es parte de la comunidad y del vínculo social que se puede crear. Y lo vimos en Minneapolis. Alguien me lo mostró, una amiga mía. Michelle Norris es de Minnesota y estaba allí y se dedicaba a hablar con los vecinos y con gente que conocía desde hacía mucho tiempo mientras se movilizaban las protestas y actividades en torno al ICE. Me mostró un video de esta banda callejera. Actuaba todas las noches. Después de todas estas actividades y protestas, etcétera. Y estaban ahí fuera tocando música y estoy tratando de imaginar cómo tocaban, ya sabes, trompas y tambores, etcétera, con una temperatura de 0 grados, porque yo no habría podido poner los labios en una trompeta. Y la gente celebraba lo que habían logrado. Y era una encarnación de los valores que nos preocupamos por los demás. Y ese, creo, es un espíritu que, cuando los demócratas aprovechan ese espíritu, entonces ganamos. La otra parte, malvada, enojada, demagógica, vamos, ya sabes, exclusiva. Nosotros, ellos. Ya sabes, la política divisiva. Ese es su terreno. Sí. Nuestro terreno es unirnos. Nuestra cancha es, mira, ya sabes, un gran ejemplo, no fue política. El espectáculo de Bad Bunny en el descanso, sabía que ibas a decir eso, bueno, tuvo repercusión, fue inteligente, porque no era moralista, demostraba y exhibía. Esto es lo que es una comunidad. Y la gente que no hablaba español y nunca había estado en Puerto Rico, vio a esa anciana sirviendo una bebida y a los niños bailando con sus abuelas. Y era intergeneracional. Y era un recordatorio de cómo puede ser lo que el Dr. King llamó la comunidad amada, que no es perfecta. Y a veces es complicada. Y ya sabes, te garantizo que probablemente no todas esas letras eran políticamente correctas. Sí. Y si las tradujeras y, ya sabes, la gente es complicada.
pero había una sensación de que, bueno, aquí hay sitio para todos. Sí, y ahí es donde ganamos, creo. Ya sabes, tu centro presidencial se inaugura este verano y has dedicado tu pospresidencia a impulsar a la próxima generación de líderes, a menudo desafiando a quienes que le ruegan y suplican que siga involucrado en el proceso político. Entonces, ¿por qué es importante para usted ceder ante esas personas, especialmente en un momento en el que parece hay un vacío de liderazgo en la izquierda? Usted es uno de los políticos más populares de Estados Unidos, si no el que más. Y estás aquí. ¿Por qué es importante para ti en este momento asegurarte de ceder el paso a otros? Bueno, en primer lugar, ya no soy político y no puedo serlo, ¿verdad? Quiero decir, supongo que técnicamente podría presentarme a las elecciones para el ayuntamiento o algo así. No ocupo un cargo electo. No tengo poder. Mi mandato ha terminado. Y por cierto, creo en la Constitución. También creo en mi matrimonio y Michelle se divorciaría de mí, aunque pudiera volver a presentarme. Pero siempre he creído, quiero decir, este ha sido un principio fundamental de mi trabajo, incluso antes de ocupar un cargo electivo. Que nuestra labor como líderes es animar a otros líderes para empoderar a otros. Descubran sus dones y ayudarlos a ejercer esos dones. Así que cuando dejé la presidencia me pregunté, ¿qué va a hacer nuestra fundación? Nos preocupa el cambio climático, nos preocupa justicia racial, nos preocupa la atención médica, nos importan un montón de temas y yo trabajo en esos temas. En este momento dedico mucho tiempo ayudando a pensar en cómo vamos a responder a la inteligencia artificial, ya que se avecina y avanza rápidamente. Así que me preocupan temas específicos. Pero lo que pensé que podía hacer de manera única, Michelle y yo todavía tenemos la capacidad, no solo aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial, de inspirar y motivar a los jóvenes e invitarlos a participar en este proceso. Y eso es lo que necesitamos. Acabamos de hablar de ello. Si miras de dónde va a venir el entusiasmo, va a venir de los jóvenes de 20 y 30 años que saben de primera mano lo que significa no poder comprar una casa, saben de primera mano lo que significa ver cómo se les quita con algunos de los mayores sus oportunidades. Han crecido en un momento en el que hay más aislamiento social, ¿verdad? Y así. Y entienden tanto lo bueno como lo malo de las redes sociales. Y por eso son ellos los que van a crear los que van a rehacer nuestras instituciones para que sean coherentes con los valores que, en mi opinión, son atemporales. Por eso, lo que hemos intentado hacer en la Fundación ha sido identificar a los líderes potenciales, no solo con credenciales tradicionales, no solo jóvenes que salen de escuelas de prestigio o con las mejores calificaciones, sino también organizadores sindicales y comunitarios, así como periodistas, maestros y profesionales de la salud y activistas de derechos humanos. Y ya hemos tenido a miles de personas en el programa y estas son personas que están haciendo cosas extraordinarias a edades muy tempranas. Están creando clínicas de salud en el África subsahariana o están diseñando nuevos programas de intervención para ayudar con la crisis de opioides en los Apalaches o están trabajando en cómo educar a los niños y utilizar la tecnología en zonas rurales remotas y reservas indígenas americanas. Hay personas extraordinarias que están haciendo cosas increíbles y el centro presidencial que abrirá sus puertas en junio será el centro neurálgico en torno al cual girarán todas estas actividades. Y habrá un museo con los vestidos de Michelle, ya que eso es lo que la gente quiere ver. Tendremos algunos recuerdos deportivos y algunas cosas interesantes, pero en realidad el corazón del centro presidencial será el estudio de música donde los niños aprenderán a contar historias a través de música y un lugar para grabar podcasts, de modo que puedan aprender a hablar de los temas de manera que resuenen. Y
Hay una biblioteca pública de Chicago y un auditorio donde los jóvenes pueden conocer a líderes mundiales que vienen y pueden hablar sobre su propio viaje. Y lo que eso hace es crear una comunidad de activistas. Y recuerda a la gente que no está sola. No estás solo en tu dolor cuando ves algunas de las cosas que han estado sucediendo en este país durante el último año. Pero tampoco estás solo en poder descubrir cómo reaccionar y encontrar nuevas soluciones. Y cómo reestructuramos estas instituciones para que funcionen para esta generación. Y ese tipo de espíritu es lo que esperamos. Que este centro presidencial refresque y renueve constantemente, renovar y actualizar constantemente. Y es una especie de universidad del cambio social y queremos que los visitantes comunes que no se consideran activistas, al recorrer estas exposiciones y ver lo que se ha hecho en el pasado, queremos que piensen, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y les daremos todo tipo de formas en las que podrán conectarse con organizaciones locales y participar activamente en sus propias comunidades en torno a las cosas que les importan. Ese tipo de revitalizar nuestros músculos cívicos y dar a la gente la sensación de no me voy a quedar aquí sentado mirando el scroll de las malas noticias o ocasionalmente tuiteo alguna queja sobre lo que está pasando, pero que realmente tengo capacidad de acción y realmente puedo marcar la diferencia. Queremos fomentar eso, y eso es lo que hemos visto y hemos estado viendo en todo el país. En respuesta a las violaciones y abusos y la ilegalidad que ha estado cometiendo esta administración, solo tenemos que fomentar y cultivar eso, y no dar por sentado que sucederá por sí solo. Llegué a ser presidente porque al principio de mi carrera, personas que me enseñaron el poder de la comunidad y de que otras personas unirse en torno a intereses comunes. Y traté de manifestar lo que había aprendido en cada campaña que llevé a cabo. Traté de mantener esa línea durante mi presidencia. No descubrí todo eso por mi cuenta. Y tenemos una larga historia en este país que se remonta al movimiento abolicionista y el movimiento sufragista, hasta el movimiento por los derechos civiles y el movimiento sindical. Y tenemos una larga historia a nivel internacional. Gandhi, aprendiendo de Thoreau, quien a su vez inspira a King, quien a su vez inspira a Mandela, quien mientras tanto como Walesa ayuda en solidaridad o contribuye a derribar el telón de acero, inspirando el poder del pueblo en Filipinas. Y ese espíritu, esa energía está ahí fuera y se puede sentir, pero está reprimida. No hemos dado suficientes salidas a los jóvenes para que descubran cómo formar parte de eso. Y ese es un enorme poder sin explotar al que tenemos que volver. Así que quiero hacer una ronda rápida de preguntas, porque no es frecuente que tenga acceso al presidente de los Estados Unidos. Así que aquí van un par de preguntas. ¿Existen los extraterrestres? Existen, pero yo no los he visto. Y no los tienen recluidos en ¿cómo se llama? El Área 51. El Área 51. No hay ningún subterráneo, a menos que exista una enorme conspiración y se lo ocultaran al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera pregunta que querías que te respondieran cuando te convertiste en presidente? ¿Dónde están los extraterrestres? Entonces, ¿quién está ahí? ¿Hay alguna persona a la que le gustaría conocer y aún no ha conocido? Seré sincero contigo. Al ser presidente, o incluso expresidente, puedo conocer a todo el mundo, así que he conocido a mucha gente. La persona a la que aún no he conocido
y a la que estoy deseando conocer y espero tener la oportunidad de hacerlo en el futuro. Es el nuevo Papa, que es de Chicago y fanático de los White Sox. Tuve el placer de conocer bastante bien al Papa Francisco. Y era auténtico. Hay algunas figuras, él es una, el Dalai Lama era otra. Otra, que son como uno espera que sean. Predican con el ejemplo. Y mi impresión de este nuevo Papa es que él es así, que está hecho de esa pasta. Alguien que trabajó en lugares que realmente necesitaban ayuda. Y no solo predicando desde un púlpito, sino que se ensuciaba las manos tratando de ayudar a la gente. Así que estoy deseando hablar con él. Y creo que en algún momento rezaré. ¿Qué líder mundial te gustó más y cuál menos? Hay muchos líderes mundiales que me gustaban. Me hice muy amigo de Angela Merkel porque ella era realmente la líder de Europa durante mi presidencia. Y estábamos lidiando con un montón de cosas diferentes. Ella provenía de una tradición de centro-derecha. Yo, obviamente, provengo de una posición de izquierda, de centro-izquierda, pero ella tenía integridad, era muy inteligente, y los dos somos analíticos y prácticos, y tratamos de encontrar la manera de resolver los problemas, así que se convirtió en una socia muy cercana para mí. Voy a abstenerme de opinar sobre los líderes que menos me gustaban. Hay suficientes datos públicos. Probablemente la gente tenga una idea de algunas de las personas con las que no estaba contento. ¿Cuándo eras presidente? Mira, seré sincero contigo. La gente no hace bromas en la Casa Blanca. Son del servicio secreto. Todo el mundo está ocupado. Si hubiera bromas, no me los gastaban a mí. Y yo tampoco los gastaba. No hiciste ninguna. No solía hacer bromas, ¿sí? La gente ya se siente lo suficientemente intimidada por un presidente. No quieres hacerle una broma a alguien más débil que tú. Si vas a gastar una broma, tiene que ser a alguien que pueda devolvértela. Y nadie me iba a gastar una broma. Sí, muy bien. Última pregunta. ¿Tupac está vivo? Está vivo en mi lista de reproducción. Muy bien. Muy bien, lo dejaremos ahí. Ahí lo tienes. Señor presidente, se lo Lo he agradezco. disfrutado. Muchas gracias. Siga haciendo un buen trabajo.